Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Intruivor altare Dei. Adem glorificatis meam. Ire came Deus discende causa mea, decinta nub santa abomini nego dolos ora mea. Qui Deus fructum et quae visit quod vitum sedatum menicus. Imite lucem Tuam veritatem Tuam, semea deduxerum da duxerum. In montem santum Tuum et in tabernacula Tua. Tribuat ad Dei, adem glorificatis meam. Confiteur tibi incidere, Deus meus, quare tristeses anima me, quare conturbos me. Spem meo quem recuperis salutatus mea Deus meus. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut et usque semper secula seculorum. Amen. Intruivor altare Dei. Adem glorificatis meam. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feciam eterum. Confitor Dei Omnipotente, Beata Maria, Semper Virgine, Beata Michele Arcangelo, Beata Nuva Baptiste. Sanctus Apostolis Petro et Paulo, unibus sanctus vobis fratres, quia peccabis nemis cogitatione verbor opere. Mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Maria, Semper Virgine, Beata Michele Arcangelo, Beata Nuva Baptiste. Sanctus Apostolis Petro et Paulo, omnes sanctus vos fratres, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Miserere Dei, Deus Spiritus Amen. Fide Deo potenti, Beata Maria Virgin, Beata Michele Arcangelo, Beata John Baptiste, Sanctus Apostolos Petro Paulo, omnes sanctus, et Pater, quae permistus eternum opere, mea culpa, maxima culpa. Ideo Maria Virgin, Beata Michele Arcangelo, Beata John Baptiste, Sanctus Apostolos Petro Paulo, omnes sanctus, et Pater, ora pro mea nostrum. Misereat revesti omnipotens Deus, de mis peccati vestre peduca a vos a vitam aeterna. Amen. Dulgentiam, solutionem, remissionem peccatorum nostrorum, tribo nobis omnipotens misericors Dominum. Amen. Deus tu converso vivificavis nos. Et bless la vita Ostende nobis Domini misericordiam Tuam. et salta adjuna nobis. Domine exaude ratione meam. Et camam me saturnium. Dominus vobiscum. Et in spiritu tuo. Oremus. Dice Dominus ego cogito cogitationes pacis et non afflictiones, vocavit dismere ego exaudiam vos, et reducam captivitatem vestram decum dislocis. Benediciste Domine terram tuam, avertiste captivitatem Jacob. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicuram in principio nunc in semper in saecula saeculorum. Amen. Dice Dominus ego cogito cogitationes pacis et non afflictiones, evocavit in mera ego exaudiam vos, reducam captivitatem vestram decum dislocis. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pacem omnibus bone voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi procte magnam gloriam tuam. Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater Omnipotens, Domini Filius Unigenite Iesu Christe. Domine Deus Agnus Dei Filius Patris, qui tollis peccata mundi miserere nobis, qui tollis peccata mundi suscipe deprecationem nostrum, qui sedes ad esteram Patris miserere nobis, quoniam tu solus Sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus Iesu Christe, cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum. Et in spiritu tuo. Oremus. Excita quesumus Domine tuorum fidelium voluntantes, ut divini operis fructum propensius exequentes pietatis tue remedia maiora praecipiam. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum, qui te convivit regnum Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lex epistolae Beate Pauli Apostole a Colosenses. Hermanos, no dejamos de orar por ustedes y de pedir que consigan un conocimiento más perfecto de la voluntad de Dios, con toda sabiduría e inteligencia espiritual. De esa manera, su conducta será digna del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda clase de obras buenas y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos plenamente según el poder de su gloria, para soportar todo con paciencia y magnanimidad, con alegría, dando gracias a Dios Padre, que los ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo santo en la luz.
Él los ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo en su amor, por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Liberaste-nos, Domine, ex affligentibus nos sereos, qui nos oderum confundiste. In Deo laudavimur tota die, et in nomine Tuo confitevimur, in secula. Alleluia, alleluia. De profundis clamavi te Domini, Domine exaude rationem meam. Alleluia. Dominus vobiscum. Sequencia Sancti Evangelis secundum Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando vean la abominación de la desolación anunciada por el profeta Daniel, erigida en el lugar santo, entonces los que vivan en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea, que no vaya a recoger nada en su casa, y el que esté en el campo, no vuelva a recoger el manto. Ay de las que están encintas o criando en aquellos días. Oren para que la huida no suceda ni en invierno ni en sábado, porque habrá una gran tribulación como jamás ha sucedido desde el principio del mundo hasta hoy, ni la volverá a ver. Y si no se acortan aquellos días, nadie podrá salvarse. Pero en atención a los elegidos, se abreviarán aquellos días. Y si alguno les dijera a ustedes: el Mesías está aquí o allí, no le crean, porque surgirán falsos mesías y falsos profetas, y harán signos y portentos para engañar, si fuera posible, incluso a los elegidos. Estén prevenidos. Si les dicen: está en el desierto, no salgan, o en los aposentos, no les crean. Pues así como el relámpago aparece en el oriente y brilla hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde está el cadáver, allí se reunirán los buitres. Inmediatamente después de la angustia de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna perderá su resplandor, las estrellas caerán del cielo y los astros se tambalearán. Entonces aparecerá en el cielo el signo del Hijo del Hombre. Todas las razas del mundo harán duelo y verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Enviará a sus ángeles con un gran toque de trompeta y reunirá a sus elegidos de los cuatro vientos, de un extremo al otro del cielo. Aprendan de esta parábola de la higuera. Cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las yemas, deducen que el verano está cerca. Pues cuando vean todas estas cosas, sepan que está Él cerca, a la puerta. En verdad les digo que no pasará esta generación sin que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, pues llegamos al último domingo del tiempo después de Pentecostés, y luego ya el próximo pues empezamos de nuevo con el año litúrgico, con el primer domingo de Adviento. Pues del Evangelio seguimos 3 puntos importantes. El primero es que sean como sean las cosas, la voluntad de Dios se cumplirá, para bien de los que aman a Dios y para atormento de quienes no. Pero la voluntad de Dios se cumplirá. Eso ya debe darnos a nosotros paz, no miedo. Si amamos a Dios, hemos de tener confianza en Dios, de que su voluntad se cumplirá. Y eso es lo que más importa. Entonces, por eso en el Padre Nuestro pedimos: hágase, Señor, tu voluntad, que su voluntad se cumpla.
Eso es lo primero. Lo segundo es que dice, vendrán otros Mesías. Y ahí es donde ya pues se nos dificulta un poco porque tenemos la tendencia a creer cualquier cosa. Sí, Mesías han llegado siempre, de toda la historia, desde reyes, revolucionarios, presidentes y hoy pues obispos o sacerdotes o papas. Sí. Entonces él dice que a Jesús le preocupa que nosotros nos dejemos engañar. Eso es lo segundo. Y lo tercero, pues es que hemos de ver todo tener una visión de fe y darnos cuenta de que no sabemos, no tenemos idea y no nos ha de interesar cuándo se acabará todo. Lo que sí hemos de tener es una visión de lo que sucederá antes de que llegue el final. Ahora, el Evangelio, pues, habla, nuestro Señor recoge palabras del profeta Daniel que se cumplieron en parte durante el tiempo de Daniel, del profeta, y luego en parte con la destrucción de Jerusalén en el año 70, y no sabemos cómo ni cuándo se cumplirán después al final de los tiempos. En el 167 a.C. llegó la desolación o la abominación del templo con el rey griego Antíoco. Sí, Israel se dejó guiar por este Mesías falso, que era el rey griego. Y él llegó, ¿verdad?, con mucho poder y con soberbia, y luego cancelaron los sacrificios en el templo, hasta que él termina obligando al pueblo de Israel a ofrecer sacrificios al dios Zeus del Olimpo en el templo de Jerusalén. Pues eso se ve seguido. Sí. Es muy común que eso suceda. Por ejemplo, ya tuvimos a esta diosa de la tierra en el Vaticano. Es la desolación. Sí. Después de ese evento en el Vaticano, pues sucedieron muchas cosas y seguirán sucediendo. Por ejemplo, ¿verdad?, la influencia más grande de Satanás en el mundo en el que vivimos. Con la llegada del rey Antíoco se cumplió la profecía del profeta Daniel. Luego, nuestro Señor dice también, bueno, al año 70 esto es lo que va a pasar. Y sucedió, que fue una cosa terrible, la destrucción de Israel y la destrucción del templo. Y Jesús les aconseja, dice, el que esté en el techo, no se baje. Los que están en los campos, huyan de los campos. Sí, y llegó. Así sucedió. Fue una cosa terrible contemplar para el pueblo de Israel. Y entonces nuestro Señor dice, cuando vean la abominable desolación predicha por el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Fíjense qué cosa tan importante, que en vez de ponerse a contemplar la destrucción, la abominación, la apostasía que vivimos en los tiempos modernos, en todos los niveles, hay que huir a los montes. Es decir, metámonos en oración. Para poder escapar. Por eso decía, fíjense, el
cardenal arzobispo de Chicago, que ya hace unos años se murió, que cuando yo era diácono, él era obispo de Portland, en Oregon. El obispo George, el cardenal George. Y a mí me tocó servir como diácono con él, en una misa allí, en el seminario. Y él decía, los católicos del futuro o son místicos o no son nada. ¿Sí? Entonces, llegó el castigo de Jerusalén y luego llegó todo lo demás. Y después vino el castigo sobre Roma a finales del siglo V, ¿verdad? Y entonces no sabemos qué pasó desde el siglo V, del año 475 hasta 1492. No sabemos qué pasó. Muchas corrientes hablan de que nuestro Señor, que se cumplió exactamente lo que dijo nuestro Señor. Y San Pablo se lo dijo muchas veces a sus iglesias. Les dijo, a ustedes les tocará ver la destrucción, el final y la llegada del reinado de Cristo. Entonces, no sabemos qué sucedió durante estos 1000 años. Muchas teorías hablan de que ya hubo un reinado de Cristo por 1000 años. Y luego vino todo para abajo y estamos bajo el imperio de Satanás. De eso no sabemos. ¿Sí? Entonces, hubo la destrucción primero, hubo primero la violación, la desacralización del templo de Israel con el rey Antíoco, griego, y luego la destrucción de Jerusalén, que nuestro Señor predijo, y luego pues ya después llegará el final o la presencia de la abominación en el lugar santo, dice el profeta Daniel. ¿Y a qué se referirá? Bueno, puede referirse a la iglesia, que ya ahorita, imagínense, ayer antier terminó la conferencia de obispos alemana, terminó su visita al Papa, que hacen cada 5 años, y ellos hacen una conferencia de prensa y dicen, nosotros queremos seguir siendo católicos, pero diferentes. ¿Qué significa diferentes? Pues fuera de la iglesia. Eso es todo, ¿verdad? O sea, en la inmensa mayoría de los casos, en muchas diócesis, Dios estorba. ¿Sí? Y esa es la situación que se vive en Alemania, que esperemos que el próximo Papa les diga, se acabó, ustedes quédense con su iglesia y apagamos la luz y nos vamos. Que les vaya bien. Porque eso es lo que necesitamos, que es decir, que un hombre, un padre, así, masculino, viril, con fuerza, se preocupe de sus hijos y diga, se acabó. Que nos quiera. Que busque el bien de nuestras almas, no ideologías, ni ninguna otra cosa, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, no sabemos si se refiere a la iglesia, el profeta Daniel o nuestro Señor, o si se refiere a la Eucaristía, pero lo más probable es que sí se refiere al alma de cada uno de nosotros, donde puede instalarse el hombre de pecado. Sí. Es decir, que Satanás ponga su imperio en nuestras almas. Pudiera ser que a eso se refiere también nuestro Señor, a que el pecado habite en nuestras almas y se establezca en nosotros. Eso es lo primero.
Entonces, lo segundo es que al final del año litúrgico, pues se habla del final de todo, del juicio de todo. Entonces, no importa cuánto progreso nosotros logremos hacer en la vida, en nuestro camino cristiano, lo importante es acabar bien, que es lo cuarto que nos enseña el Evangelio. No importa cómo empiecen, no importa cuál sea la dificultad que haya en la vida, aquí lo que importa es acabar bien. ¿Sí? Es decir, el trabajo de nuestra santificación, de nuestra salvación, solo queda definitivamente asegurado por la perseverancia final. De que uno se muera en gracia de Dios, que tenga buena muerte, en otras palabras. Sí, en eso consiste la perseverancia. Sí, en el otro capítulo del Evangelio de San Mateo, nuestro Señor dice, después de que muestra todo lo que sucedió o lo que va a suceder, dice, pero el que persevere hasta el final se salvará. ¿Sí? Entonces, por parte del hombre, la perseverancia consiste en mantener la gracia de Dios hasta la muerte. Y por parte de Dios, la perseverancia final consiste en que Él nos dé el auxilio, los socorros que necesitamos, tanto extraordinarios como ordinarios. ¿A qué me refiero con socorros extraordinarios? Por ejemplo, fíjense que posiblemente muchos de nosotros no deberíamos estar vivos ahorita. Y Dios ha tenido que intervenir. Ya ha acomodado las cosas para que evitemos una mala muerte. ¿Sí? Muchas veces Dios ha intervenido ya en nuestras vidas, en ese sentido, de evitarnos morirnos mal. El problema es que lo seguirá haciendo. ¿Qué tal si aquella vez que tuve aquel accidente, aquella enfermedad, fue el último? ¿Sí? Esos son los socorros extraordinarios. Y los socorros ordinarios, así, gratuitos, pues dice el Concilio de Trento, dice, el hombre justificado no puede perseverar en la justicia recibida sin el auxilio de Dios. Entonces, debemos esperar todo de Dios libremente, algo gratuitamente que Él nos da. Es un don de Dios que nos ayude a perseverar. Y eso hay que pedírselo siempre. ¿Sí? Entonces, dice San Pablo que nadie se crea seguro, porque cualquiera puede caer. Tenemos la seguridad de que Dios siempre nos dará lo que necesitemos. De lo que no estamos seguros es de si vamos a cooperar con Él. ¿Sí? Si vamos a corresponder a lo que Él nos da. Entonces, esa es una incertidumbre. Y esa incertidumbre, pues es también parte de nuestra situación como pecadores. ¿Sí? Entonces, siempre existe la posibilidad de perdernos. Y la posibilidad crece de perdernos en la medida en que crece la inconstancia de nuestra voluntad, en la medida en que tenemos malas costumbres, en la medida en que no arreglamos nuestras malas inclinaciones, en la medida en que nos dejamos seducir por el mundo, por las tentaciones del demonio. ¿Sí? Entonces, solo podemos perseverar si Dios nos da si Dios nos da gracias ordinarias suficientes. Y luego también si Él obra de forma extraordinaria cuando Él lo considere necesario. Entonces hay que estar pidiendo siempre a Dios la gracia con
con fe, con humildad. Entonces, todo está ganado si perseveramos hasta el final. Él dice el Evangelio de San Mateo, quien persevere hasta el final, ese se salvará. Nunca haremos demasiado para asegurarnos de nuestra perseverancia final. Entonces, ¿qué medios tenemos para asegurarnos que vamos a perseverar hasta el final? Pues tenemos la oración y la fidelidad a la vocación que tenemos. De eso casi depende todo. La oración en el sentido de que sea una oración humilde, confiada, perseverante. Y las dos cosas más importantes con respecto a la oración, pues es la comunión, que nuestro Señor dice, quien come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. La comunión. Y segundo, la devoción al Sagrado Corazón de nuestro Señor. Y tercero, el recurso cotidiano a la Santísima Virgen. Que si hay devoción a la Virgen, ya es signo de perseverancia final. Por eso le pedimos en el Ave María, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Entonces, la oración, entendida en el sentido de la comunión frecuente, y luego la relación con la Santísima Virgen. ¿Sí? Y por último, pues la fidelidad a nuestra vocación. Imagínense, si todos los jóvenes dijeran, me quiero casar para santificarme allí, en esta vocación. Pero eso es lo último que piensan. Es en lo último que piensan. Es más, ni siquiera consiguen ni buscan consejos de sus padres. Ya cuando, ¿verdad?, fueron a la feria y se divirtieron, entonces ahí vienen, ¿verdad? ¿Sí? Entonces imagínense qué diferencia sería si los jóvenes, las jóvenes dijeran, yo quiero formar una familia para santificarme, para santificar a mis hijos, para adorar a Dios, para amar a Dios, para morirme allí, para dar la vida por ellos, por amor a Dios. ¿Sí? Entonces, en ningún otro lugar el cristiano encontrará su salvación más que en su vocación que Dios le ha dado. Y luego todos los conjuntos, el conjunto de auxilios ordinarios y extraordinarios que vienen con esa vocación. Es decir, lo que Dios me da a través del sacramento del matrimonio. Así de simple. ¿Sí? Entonces, hay una conexión estrecha entre la perseverancia en la propia vocación y la perseverancia final. Y eso es preocupante. ¿Sí? Porque, pues, imagínense todas las tentaciones que el demonio tiene en contra del matrimonio, en contra de la relación de los padres con los hijos, en contra de la familia. Son constantes. Ahorita en la actualidad, los individuos no sufren tantas tentaciones como las familias. Sí, entonces, nuestro caminar al cielo pasa por la muerte del egoísmo, la muerte del orgullo. Sí, entonces, para sacarlo del templo que somos nosotros y poner en su lugar a Dios, sujetarnos a Dios en todo, para que cuando lleguen los signos del final que nos indiquen que el final está cerca, nosotros podamos alegrarnos, podamos levantar nuestras cabezas y recibir con alegría el hecho de que la voluntad de Dios se cumpla. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilum omnium invisibilum, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Deo unigenitum, et es Patrem et amante omnia saecula, Deum de Deo lumen, de lumine, Deum vero de Deo vero, genit non factum consubstantialem Patrem, perquam omnia facta sunt, qui propter nos homines se propter nostram saludem descendis de celis, incarnatus est de Spiritus Sanctus Maria Virginim, et homo factus est. Crucifixus esse pro nobis Poncio Pilato Paus sepultus est, resurrexit tertia dies secundum Scripturas, et ascendere in caelum seret ad esterem Patris, et iterum venturus est cum gloria judicare vivos et mortus, cuyo regno non erit finis, sed in Spiritum Sanctum Dominum et vivificantem, qui ex Patre Filoque procere, qui cum Patre Filo simula adorator cum glorificator, qui locutus est per prophetas, in unam sanctam catholicam apostolicam ecclesiam, confitur in baptisme remissionem peccatorum, et respectu resurrectionem mortuorum, vitam venturis saeculi. Amen. Dominus vobiscum. Et tu spiritu tuo. Oremus, de profundis clamavit te Domini, Domine exaude orationem meam, de profundis clamavit te Domini. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et tu spiritu tuo. Sursum corda. Annoncia Dominum. Gratias sagamus Domino Deo nostrum. Dignum et justum est. Vere degnum et justum, secum salutare nos tibi semper rubique gratias sagere. Domine, Sancte Pater Omnipotens Eterne Deus, qui cum unigenitu Filio Tuo et Spiritus Sanctus unus es Deus, unus es Dominus, non in unius singularitate persones, sed in unius trinitate substantia. Querenim de Tua gloria revelante te credimus, so que Filio Tuo et Spiritus Sanctus, sine diferencia de discretiones sentimos, cur in confessione vere semperneque deitates in persones proprietas et in essentia unitas, et in majestate doretore qualitas, quam laurem angeli arque arcangeli, cherubim quoque ad seraphim, qui nos cessam clamare quotidi una voce dicentes, Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt celi et terra gloria Tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis.
per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus praeceptis salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicur in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, dimitte nobis debita nostra, sicur nos dimittivus debitoribus nostris, non nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et sus spiritus tuo. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Fidelia potentii, creatum et seculorum, creatum et Patro, Patria Bautiste, Sanctus Vostris Petro Paulo, Unus Sanctus et Pater, Spiritus Spiritus Novae, Macula, Macula, Fidelia potentii, creatum et Patro, Patria Bautiste, Sanctus Vostris Petro Paulo, Unus Sanctus et Pater, ora pro peccatoribus nostrum. Misereater ves omnipotens Deus, et mis peccativus reduca vos a vitam aeternam. Amen. Indulgentiam, solutionem, remissionem peccatorum vestrorum, triba vos omnipotens misericordis Dominus. Amen. Ecce agnus Dei, ecce qui tolit peccata mundi. Domine nostrum dignus, sud intra subtectum meum, setantum digvavus sanavitur anima mea. Domine nostrum dignus, sud intra subtectum meum, setantum digvavus sanavitur anima mea. Domine nostrum dignus, sud intra subtectum meum, setantum digvavus sanavitur anima mea.
Amen, dico vobis, quid orantis petitis, credite qui accipietis, et fier vobis. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Concede nobis quosumus Domini per sacramenta qui sumsimus, quid in nostra mente viciosus est, ipsorum medicationis dono curetur, per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, qui te convivit regnum tate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Ite missa est. Deo gratias. Benedica vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Initio Sancti Evangelis secundum Ioannem. Gloria tibi, Domine. Principio era verbum, verbum era apud Deum, Deus era verbum, hoc eran in principio apud Deum. Omnia per ipsum facta sunt, sin ipso factum est nihil quod factum est. Ipso vita era lusum in lux in tenebra luce tenebra no comprenderum. Furium omissus ad Deo quam era Ioannis, sic venit testimonium per ibere de lumine. Ut omnes credem per illum. Non era ille lucero testimonium per ibere de lumine. Era lux vera qui luminam omnem hominum venientem in un mundo. Mundum era mundus per ipsum factus esse mundo seum no coniovit. Propria venere sua non receperum, quod auto receperum eum, derit eis potestatem filius Dei fieri. Isque crerum nomine eius, quo non est sanguinibus nego est voluntate carnis, nego est voluntate viri, sed ex Deo nati sunt. Verbum caro factum est. Et habitabili nobis virimus gloriam eius, gloriam quas unigenite a Patri, plenum gratiae veritatis. Deo gratias. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos, desterrados hijos de Eva. A ti aspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros, Zeus, tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Oremos, oh Dios nuestro refugio y fortaleza, mira, propicio al pueblo que te clama. Por la intercesión de la gloriosa e Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, y de San José, su esposo, por la de tus santos apóstoles Pedro y Pablo y de todos los santos. Escucha, misericordioso, benigno, las preces que te dirigimos. Por la conversión de los pecadores y por la libertad y exaltación de la Santa Madre Iglesia. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Sujétalo, Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la celestial milicia, sepulta en el infierno con divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que merodean por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Corazón Sacratísimo de Jesús. Corazón Sacratísimo de Jesús. Corazón Sacratísimo de Jesús.